momento de iniciar con los trabajos del seminario con la mesa. El arte como recurso turístico a través del arte popular. Presentada por la doctora Lorena Salas y teniendo como ponente invitada a la maestra Alma Rita Díaz Contreras. La maestra Alma Rita Díaz Contreras actualmente funge como directora del Museo Zacatecano. Es una comunicóloga dedicada por más de 40 años a la educación, el periodismo escrito y radiofónico y a la gestión cultural. Muchas gracias por su participación. Bienvenidas. Sí. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Muchas gracias por la presentación a la maestra. Los saludo con respeto, con cariño. Me ha parecido muy interesante que los maestros, a través de los grupos académicos, que lo cual también es una lucha importante para los maestros universitarios, hayan logrado consolidarse como tal y que organicen actividades que tengan que ver con la comunidad, que tengan que ver con la sociedad, que salgan hacia afuera. También me entusiasma que sean actividades dirigidas particularmente a jóvenes. Porque con jóvenes, pues, pienso que nunca como ahora es fundamental generar espacios de reflexión. Una reflexión que vaya encaminada al pensamiento crítico, que vaya relacionado con el pensamiento crítico, porque creo que las sociedades contemporáneas adolecemos de la reflexión, de formas de pensamiento, no pensamos relacionadamente y entonces tendemos a cometer errores una y otra vez y muchas veces somos parte de la simulación. Bueno, los estoy viendo con abanico, sé que está haciendo mucho calor, voy a tratar de sintetizar. Traigo una pequeña presentación, pero voy a procurar sintetizar. Por lo tanto, bueno, muchísimas gracias por la invitación a este primer seminario internacional de arte y cultura. Gracias a las doctoras, a las profesoras integrantes de los cuerpos académicos, a los profesores también. Qué bueno que se vinculan ambos cuerpos académicos de distintas escuelas. Muchas gracias también a la doctora Lorena que me hizo la invitación. Cuando me lo comentó me llamó la atención turismo y arte, porque son términos que difícilmente, sí los encontramos por supuesto en muchos textos, pero difícilmente compaginan, difícilmente logramos entender. Yo voy a intentar desde mi punto de vista, es decir, desde mi propia visión, comentar algunas cosas que tienen que ver con la importancia estratégica de que haya una vinculación entre el arte, bueno, la cultura en general, el arte, la economía y el turismo. Pienso que son una parte fundamental para entender este país que a todos nos preocupa por las situaciones que estamos viviendo y que realmente son inaceptables. Entonces, este punto de vista que comparto con ustedes inicia con lo siguiente. Por favor, la noción de cultura no forma parte del conjunto formador de la riqueza de este país. Esto que he señalado es grave, sí, que tiene una múltiple interpretación también, pero ¿cómo? La cultura no forma parte de los planes de trabajo, ni de desarrollo, ni de proyectos, ni de todo lo que tenga que ver con una P, para que nosotros podamos entender los caminos y los mecanismos bajo los cuales se generan los esquemas del arte, de la cultura, de la gestión cultural. Es una situación compleja, sí. Ciertamente yo
recomendaciones, que hay muchos trabajos para revisar, hay gente muy preocupada por ello, pero no es suficiente el trabajo. A estas alturas hay una diversificación, una división, un colapso a nivel del país en el ámbito de todo lo que tenga que ver con la cultura y con el arte. Y bueno, me ha parecido importante para mí que esto que voy a comentar con ustedes, yo lo dedique a dos personajes que considero fundamentales en mi vida. Si les he dicho que voy a comentar a partir de mi propia experiencia, debo decirles que hace 39 años que comencé a trabajar en la promoción cultural, justamente igual que la docencia. En la promoción de la cultura, pues uno sabe que hay una múltiple interpretación, que hay conceptos muy distintos, muy difusos, complicados, y que llegarlos a aplicar muchas veces también es difícil. Los personajes que están allí en las pantallas, uno de ellos es José Manuel del Val, que estuvo aquí en Zacatecas en el año 2001, académico, maestro integrante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él dedicó su vida por más de 40 años a trabajar el tema de la cultura popular, porque lo que voy a tocar hoy, que es el arte popular, forma una parte fundamental de lo que es la cultura popular. Él siempre señaló que era una cultura, o que dependía de una cultura miserabalista, es decir, una cultura de la miseria, una cultura siempre postergada, una cultura que no era la parte fundamental para que nosotros pudiéramos salir adelante. Él defendió a los grupos originarios, lo hizo tanto como pudo, pero siempre fue muy crítico con el sistema, porque bueno, el papel del Estado es fundamental para comprender todo lo que tiene que ver con las intervenciones, con las instrumentaciones de políticas públicas, de políticas culturales, y entonces eso dificulta mucho más el entramado de lo que en este caso viene a ser el arte popular. El otro personaje es María Teresa Pomar, que murió de 90 años, originaria de Guanajuato, falleció en la Ciudad de México, y yo creo que es la figura icónica más singular, más importante del arte popular mexicano. Ciertamente hay muchos otros personajes, Daniel Rubín de la Borbolla, Ruth Lechuga, en fin, muchas personas, muchas personalidades, pero particularmente ella fue una ardua defensora del arte popular mexicano. Sus intentos, sus esfuerzos se plasmaron en varios lugares de la República Mexicana, también aquí en Zacatecas quedaron plasmados. ¿Cómo fue que yo me vinculé al arte popular mexicano? Fíjense en esto, por favor. Uno cree que lo sabe todo, que sabe muchas cosas, aunque yo creo que siempre debemos ser como esponjitas y pensar que deben llegar o que van a llegar a través de la búsqueda, de la investigación, nuevos conocimientos, nuevas formas para entender el mundo y para entender la complejidad que la cultura nos presenta. Resulta que en el año 2004 pensé que ya era necesario que yo cambiara el rumbo, que comenzara a trabajar en otra área también de la cultura. Y una muy querida amiga me dijo, oye, pues ahí está Artesanías. Es una oficina que se dedica a promover el arte popular de Zacatecas. Pues iniciaba un nuevo gobierno, el de 2004-2010, con una mujer, la única mujer que hemos tenido como gobernadora aquí en Zacatecas. Yo en una cuartilla escribí algunas cosas que consideraba pertinentes y podían hacer en torno al arte popular. Para entonces me preguntaba, ¿el arte popular existe? ¿Realmente hay arte popular? Bueno, pues yo hice una hojita, la entregué en la secretaría, en el despacho de la Secretaría Particular del Gobierno de Zacatecas, la entregué en noviembre de 2004, no supe nada, llegó 2005. Y yo seguía buscando y seguía investigando. Entonces en abril me hacen la invitación formal para ocupar la dirección de lo que se llamaba el Instituto de Desarrollo de las Artesanías aquí en Zacatecas.
coloridos hoy en día de joyería de plástico. Y entonces yo realmente estaba perpleja, porque dije, bueno, ¿dónde está el arte popular de Zacatecas? Realicé algunas visitas a México, hay gente verdaderamente que realiza su trabajo con mucha vocación, con mucha voluntad para poder mostrarnos, para rescatar, para difundir, para mostrar el trabajo que se realiza en torno al arte popular. Yo ya sabía de su carácter marginal, por supuesto que lo entendía, porque todo lo que tiene que ver con las culturas populares, que tiene que ver con el pueblo, pues es un asunto de mucha marginalidad, de mucha marginación. Bueno, pueblo, plebe, siempre tenemos un sentido peyorativo que no debiera ser, por supuesto que no. Entonces, regresando a esto que les estoy comentando, lo único que yo sabía era del Centro Platero de Zacatecas, de la Arracada Jerezana, y no había más que contar. Fue realmente un trabajo bastante complicado. Complicado porque pensé, dije, bueno, ¿cómo es que vamos a ligar un proyecto de arte popular? Primero con cultura, con turismo, con economía. ¿Cómo es que se va a entender? Ciertamente dependía de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero era nada más como para cubrir cubrir una apariencia, como sucede que encontramos muchas veces, muchos eslogans, ¿verdad? Pero en el fondo no hay nada, no hay un trabajo de profundidad. Ustedes creo que ven muchos eslogans donde dicen que tal institución es esto o aquello y nos preguntamos y en el fondo qué tipo de trabajo están realizando. Entonces, bueno, eso era lo que pasaba. Y conforme fueron avanzando las cosas, me di cuenta que todo lo que tiene que ver con el arte popular es un asunto pendiente, es una asignatura pendiente. Falta realmente muchísimo trabajo por realizar. Primero, no hay una posibilidad de relacionarnos. Es como muy complicado. Estuve en reuniones en la Ciudad de México en donde estaban funcionarios de la Secretaría de Economía y ellos decían, bueno, es que el término artesano es inexistente, por ejemplo. ¿De dónde viene? No tiene ningún sentido. Yo creo que debemos llamarlos microempresarios. Y entonces ya desde allí hay una disolución, hay una separación, porque olvidamos con mucha frecuencia, de que somos herederos de una cultura ancestral. Que en el 2000, antes de la era de Cristo, hasta el 1521, que fue la conquista de México, hubo un florecimiento verdaderamente extraordinario en el arte prehispánico. Pero nosotros contamos la historia a partir de 1521. Lo otro sigue siendo el componente legado, sigue siendo aquello que no alcanzamos a visualizar. Sí nos asombramos por su belleza, porque lo encontramos extraordinario, inconmensurable, grandioso, pero realmente sabemos muy poco. Entonces, 1521 a la fecha, empezamos a contar, empezamos a revisar. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que revisar nuestra historia y sabemos que hubo momentos históricos que fueron fundamentales. La independencia, la guerra de reforma, la Revolución Mexicana. Para muchos especialistas, la Revolución Mexicana fue el periodo de la reconstrucción, al menos en el arte popular mexicano se ve así. En 1921, el doctor Gerardo Morillo, conocido como doctor Ate, que era narrador, era escritor, pintor, era multifacético, a él le ordenaron, ¿verdad?, o le pidieron que organizara una muestra nacional del arte mexicano. Y fue realmente una sorpresa para todos. Con esto quiero decir que la institucionalización de la cultura es muy reciente. De hecho, en nuestro país pareciera que todo es reciente. Giramos, damos vueltas y más vueltas, y pareciera que no terminamos de entender esta red de laberintos complejos para entender la enorme importancia del arte popular mexicano. De que está ligado al turismo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero antes, las consideraciones que debemos hacer
es que no hay un trabajo sostenido. Imagínense, ahora, justo hoy, no existe una ley de cultura. Ustedes buscan en internet y van a encontrar iniciativas, muchas iniciativas de ley para reglamentar el arte popular en México. Las dificultades que presenta son realmente muchas, porque tenemos en nuestro país únicamente 2 instituciones que promueven el arte popular mexicano. Bueno, 3, que es la más importante quizás. La primera es FONARTE, el Fondo de Fomento a las Artesanías. Es un fideicomiso que nació, si no me equivoco, en 1994. 1994, sí. Es muy antiguo. A la fecha no ha logrado convertirse en un organismo público descentralizado, que sería lo deseable. Yo creo que desde la normatividad, que es una parte fundamental para entender y poder planificar y poder instrumentar distintas situaciones, debemos visualizar la importancia que tiene la reglamentación. Es decir, FONARTE ha estado, digamos, en el vaivén, naufragando, y solamente en esta nueva administración, presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se sectoriza a la Secretaría Federal de Cultura. Pero por favor, una secretaría que no tiene recursos, que no tiene presupuesto, en donde la precariedad de un instituto o de una dirección, en este caso, que es la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, que tampoco tiene presupuesto para trabajar. Entonces, ¿cómo es que quedan sectorizadas las dos? Y entonces, ¿cuáles son los programas y los planes que tenemos en el arte popular mexicano? Pues en realidad es una lectura de improvisación, muchas veces, de una división enorme, de una pérdida de artesanos, de personas que ya no se dedican a trabajar en arte popular y que todavía son muy vulneradas por la seguridad que vivimos en este país. Bueno, que no es seguridad, por la complejidad del problema que vivimos en este país. Entonces, ¿cómo es que la gente, verdad, participa? Pues organizándose. Hoy más que nunca, la sociedad civil y los grupos de artesanos se organizan para salir adelante. El sureste mexicano es donde nosotros tenemos mayor presencia artesanal, con todos los peligros inminentes de la desaparición de los oficios, la desaparición de las técnicas para las artesanías. Es trágica la forma en que se han perdido los oficios. Y es lamentable, sí, por supuesto que es muy lamentable. Entonces, llevar a cabo un trabajo de planificación para el arte popular y coordinarlo con políticas que tengan que ver con un turismo responsable y que tengan que ver con una economía, hablando de la institucionalidad, de una secretaría o de un consejo económico, pero realmente sensible. Esto implica que aprendamos a pensar relacionadamente. En todo esto que les he comentado, ante la discreción, que también es ominosa, ante el manejo a discreción de cuestiones de carácter político, en donde dicen, bueno, los artesanos de Chiapas son los que necesitan más apoyos, pero son con fines electorales. Eso es absolutamente inviable e inaceptable. No puede ser de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque la cultura, de donde forma parte el arte y el arte popular, está por encima de los partidos políticos. Eso es inobjetable. No estamos sujetos a un partido para que haya florecimiento, porque, bueno, hay una acción que dice que con el Estado, sin el Estado o contra el Estado, las iniciativas culturales de la sociedad, de los pueblos, de las regiones y de los distintos territorios que conforman este país van a salir adelante, van a florecer. Por lo tanto, en este marco uno se pregunta, ¿cuál es el papel de la cultura? ¿Cuál es el papel de la cultura? A ver, vamos a hacer
lo que vemos ahí es arte popular. ¿Qué está ocurriendo? Fíjense bien, dos cosas. ¿Qué está ocurriendo a nivel del país con todo lo que tiene que ver con el arte popular mexicano? Pues miren, yo he visto muestras nacionales en donde ya incursionan ahí artesanos, entre comillas, en donde están incorporando elementos fabricados con resinas, con plásticos, y son promovidos por el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías. Y entonces uno se queda pues realmente perplejo, porque uno dice, bueno, esto no es el arte popular. ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a combatir eso? En los años 70, si no me equivoco, el gobierno de Echeverría Álvarez dijo, bueno, pues observaron y dijeron, hay mucha pobreza en el país, hay muchas necesidades, y entonces, a través de todos los DIFs de los distintos estados de la República, instrumentaron cursos de peluche, cursos de elaboración de joyería de plástico, de resinas, que han sobrevivido hasta nuestros días. Cuando entramos a una casa municipal o vamos a un ayuntamiento, dicen, es que hay una muestra de artesanía. Y entonces lo que vemos ahí, bueno, pues sí, quizás algunos bordados, algunos deshilados, pero todo lo demás son puras manualidades. El arte popular que emana del pueblo y en donde hay definiciones verdaderamente maravillosas de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, de grandes escritores, poetas. El arte popular sabemos que es anónimo, que surge del pueblo, que tiene una característica que está ligada a la memoria y a la identidad de los pueblos. Pero ustedes ahorita podrían recordar alguna artesanía de sus lugares de origen. Podrían decirme, bueno, en tal lugar se produce tal obra. Pues yo creo que van a batallar para decirnos cuáles son las que representan o las que tienen un significado cultural para sus lugares de origen. Esta situación creo que es bastante delicada, es muy delicada, porque quizás en los distintos estados de la República no existe, escuchen bien esto por favor, sí, posiblemente hay una sectorización, pero no encontramos esa sinergia, esa estrategia de intercambio, de interacción, esa posibilidad de trabajar interinstitucionalmente para sacar adelante los programas. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, uno de los que yo encuentro, ¿verdad?, es la falta o la incapacidad para pensar relacionadamente. Hoy en día las exigencias contemporáneas nos exigen que estemos al dedillo, atentos a los cambios, a las fluctuaciones, a todo lo que tiene que ocurrir para que nosotros podamos generar una política, una intervención, y no sucede. Y lo segundo es el ego. El ego, yo creo que es un narcisismo de autosuficiencia, de pensar que yo voy derecho y no me paro, y no puedo ser capaz de dialogar con quien también tiene una responsabilidad como yo, que finalmente son responsabilidades temporales, pasajeras, y entonces hay una división, hay una ruptura, hay caminos distintos, y ¿saben qué? Esto ocurre en casi todo el país, Ustedes recordarán que en este nuevo gobierno se dijo que desaparecería el programa de pueblos mágicos, en donde el arte popular, las artesanías tienen un punto muy importante y donde están vinculadas al turismo, pero no a cualquier turismo, sino a un turismo cultural, ¿verdad?, que es el gran destino. El turismo cultural es ese viaje, esa práctica de significados profundos que tiene que ver con adquirir una experiencia notable, profunda, acerca del lugar que estoy visitando, donde voy a encontrar elementos estéticos, humanísticos, afectivos, literarios, gastronómicos. Ese es el destino, escúchenme bien, de casi todo el altiplano mexicano. Y todos sabemos que existe el programa cultural de Tierra Adentro, existe el programa de las fronteras, pero entonces es mucho hablar, mucho hablar, y yo
instrumentación financiera, económica, para la gestión, que es un término fundamental hoy en día, que tiene que ver con las economías naranjas, que así las señalan, y pareciera que no tenemos rumbo. Y cuando digo que no tenemos rumbo, yo personalmente me siento preocupada porque de las personas que conozco en distintos puntos de la República, sus comentarios son de que, bueno, disminuyen los presupuestos, disminuyen las becas, disminuyen las posibilidades, ya no están los circuitos, ya no están los intercambios, las rutas se quedan como en un sueño, en un ideal. Fíjense que conocemos rutas, que la ruta del pan y el queso, que la ruta del vino, que la ruta de las haciendas, pero por ejemplo, aquí en Zacatecas una ruta literaria para con Ramón López Beltrán de Jerez, con Tomás Mojarro, con el propio Roberto Corralero aquí en Zacatecas, no hay nada. En otros lugares de otros países, de otros sitios, encontramos como que los hoteles tienen una intención cultural y se les llama hoteles culturales porque organizan actividades no solamente de exposiciones, sino de arte popular, de conferencias y de charlas. Y aquí, bien lo vivimos, pues cada quien va por su lado, por su parte, vemos los anuncios de que no tienen, no hay visitantes en Zacatecas, y entonces cada quien va por su rumbo. Y esto, pues realmente es muy peligroso. Entonces creo que el papel de la cultura, de donde forma parte el arte popular, debe ser un papel dinamizador, debe ser un papel activo y abierto, porque la cultura nuestra es una cultura viva, es una cultura que aprendimos, que va transmitiéndose de generación en generación, pero es una cultura, ¿verdad?, en donde hay modificaciones, porque no hay purismos, ¿verdad?, y donde tenemos la obligación de conocer quiénes somos y dónde estamos parados para poder determinar hacia dónde caminamos. Entonces, este panorama que les he dado es el del arte popular en México desde mi punto de vista. Ciertamente ustedes van a internet y hablan de cumbres iberoamericanas, de ventas, pero en realidad no hay un trabajo ordenado, un trabajo sistemático. El Congreso también va por su lado, ¿verdad?, con políticas que poco entendemos, con trabajos que no alcanzamos a asociar o que ellos no se vinculan, es decir, no hay una vinculación. Y yo creo que la vinculación es una palabra estratégica, es una palabra fundamental para entender cuál es la posición de la cultura en México y en particular del arte popular de nuestro país. Con pena, yo creo que todos ustedes están enterados de las noticias de lo que está ocurriendo en Chiapas. Muchos de ellos son artesanos. Tengo una amiga muy querida que me dice que, bueno, que realmente es una situación bastante compleja, bastante difícil, la desocupación forzada de la gente de las comunidades, muchos de ellos son artesanos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta del Estado? Porque el Estado tiene un papel preponderante. Hay algunos especialistas de la cultura que dicen, bueno, la culpa ha sido del Estado porque ha dado la posibilidad con tantos reglamentos, con tantas normas, pero finalmente, pues yo creo que la institucionalidad es importante para normar, para reglamentar, para ver por dónde vamos, qué podemos hacer. Sin embargo, no hay una intervención del Estado para que nosotros podamos observar y saber qué va a ocurrir con lo que tiene que ver con el arte popular en nuestro país. No quiero decir que lo que veo es fatídico, pero sí lo encuentro lamentable. Y ante eso yo creo que no podemos callarnos, sino yo creo que la disrupción siempre va a ser importante. Por eso la necesidad del pensamiento crítico, de que los jóvenes investiguen, indaguen, pregunten. Sé que están estudiando turismo y afortunadamente esta licenciatura observa muchos temas que tienen que ver con el ámbito de la cultura, y eso yo lo encuentro bueno, lo encuentro fundamental.
arte popular, creo yo, en estos momentos está estancado. Todo lo que tiene que ver con sus políticas están estancadas en el país, en el sureste mexicano mucho más grave, mucho más grave. Hay una cosa que yo también considero importante y que tiene que ver con la violencia. Bueno, todos sabemos la violencia que está viviendo el país, que también es inaceptable, pero digamos que hay un cruce que afecta directamente a los artesanos mexicanos a ellos. Hay una violencia de la que se habla poco, que es la violencia estructural. Tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con que no tienen derechos, tiene que ver con que el salario promedio que ellos pueden tener en un mes va de los 2.500 a los 3.000 pesos. Pienso también que la pandemia fue un asunto verdaderamente brutal para ellos, por todo lo que implicó. Sabemos que hay un antes y un después, pero en el ámbito del arte popular fue un retroceso, dicen algunos investigadores, de unos 25 años, una caída en la compra de las artesanías de un 27%, y esa imposibilidad, aun cuando ya ahora se contempla cuál es su participación dentro del Producto Interno Bruto, seguimos batallando. La batalla verdaderamente es enorme y yo creo que requiere de la participación de las nuevas generaciones. Se requiere de que los investigadores se vinculen más con la sociedad, de que los investigadores, es decir, las universidades, hoy en día tienen un papel fundamental, que las universidades se vinculen a los programas estratégicos de desarrollo. La palabra desarrollo no es una palabra que me guste mucho, porque pues, es una invención del siglo XX, tiene que ver con ganancia, con progreso, tiene que ver con uniformidad, pero yo creo que el desarrollo también tiene que ver con el equilibrio, con el reparto justo, ¿verdad? Con un sentido de justicia para gente que requiere de nosotros. Ellos como artistas, como artífices, como creadores, un artesano no va a decir yo soy un artista, ¿verdad? Porque hoy en día también hay una división, una separación. No es lo mismo decir Ismael Guardado que decir Pedro Torres. Ismael Guardado sabemos que es un gran artista, zacatecano, nacido en Aguascalientes, vive en Guadalajara, y él es una de las personas que ha trabajado con artesanos aquí en Zacatecas. He visto algunos trabajos, imágenes, y únicamente dice ahí en la cédula: obra de Ismael Guardado, trabajada con un artesano. Es otra vez el sentido del anonimato del arte popular. Está una pieza aquí que traje, aquí la ven ustedes, es un alebrije. El alebrije es una figura mítica, si la ven, es preciosa. La compré en un tiradero de cosas viejas en la Ciudad de México, en un tianguis de Coyoacán. Lo compré en 150 pesos, le faltaba su patita, que es la que tiene un color diferente. Y ya, los pagué y yo muy contenta con mi caballito. Y ya luego, en el hotel, cuando lo revisé, decía Jacinto Nazareno. Me fui a internet y vi que tiene muchos trabajos semejantes y que tienen un costo de 9,000 pesos, entre 8 y 9,000 pesos. ¿Qué significa? Que bueno, también allí hay una situación de que si hablamos de artesano, pensamos en una persona de guaraches, una persona muy pobre, una persona que no sabe hablar, que no tiene posibilidades, una persona jodida, sería la palabra adecuada, la que me gusta. Sin embargo, bueno, en el arte popular tenemos a grandes figuras como Alberto Díaz Cosío, que es uno de los grandes ceramistas de alta temperatura en México, un hombre que trabajó para la UNAM. Porque aquí les quiero decir, la UNAM ha contemplado a través del área de la facultad de arquitectura, ha incorporado a los artesanos mexicanos. Con Luis Sequigua, así se llama el coordinador de este grupo académico, y ella se jubiló, pero han hecho un trabajo realmente muy interesante. En otras universidades, bueno, está también Tijuana, está Nuevo León, aquí en Zacatecas, el doctor Francisco Román tiene un proyecto que al parecer se va a desarrollar en el seno de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
que es la Escuela Internacional de Orfebrería, con la aportación de los orfebres del Centro Platero de Zacatecas. El Centro Platero de Zacatecas es uno de los centros más importantes de producción de joyería en plata y orfebrería que tenemos en el país. Sin embargo, ¿cuántos de los que están aquí conocen Centro Platero? ¿Cuándo han ido a preguntar a los orfebres quiénes son, qué es lo que están haciendo? Y esto, miren, escuchen por favor, es muy lamentable porque cuando asumí la responsabilidad al frente de las artesanías, obviamente que tuve que recorrer todo el estado, además de conocer otros estados, hablar con especialistas de la cultura, con investigadores, y por ejemplo, cuando fui a Mezquitlán del Oro, es un pueblo abandonado. Sí. No sé, yo creo que sí conocen Mezquitlán del Oro. Ahí, yo recuerdo de niña, en Guadalupe, soy originaria de Guadalupe, Zacatecas, a un señor con una saca, una bolsa de manta, que decía: joyas de buen metal, de fino oro, de Mezquitlán del Oro, en cómodos abonos. Se pagaban en abonos, era joyería que se hacía en Mezquitlán del Oro. Cuando yo fui, la última vez que estuve allí fue hace 4 años. Es un pueblo fantasma, Mezquitlán del Oro, pero si ustedes van a Guadalajara, allí van a encontrar en una de sus plazas más importantes un centro de producción de joyería en plata en Guadalajara. Cuando estuve en Nochistlán y vi fotografías del Cabildo, unas fotografías donde hacían guaraches, yo pregunté, ¿dónde están estos guaracheros? Se fueron a León, Guanajuato. Ellos dieron origen y dieron pie a la industria zapatera de León, Guanajuato. Si vamos a Villa García, Zacatecas, se van a encontrar con que es un pueblo fantasma. La gente, bueno, hace 7 años, el 90% de la población sabía tejer en telar de pedal. Si ustedes saben, es un pueblo fantasma porque la gente se va a trabajar a las fábricas de las cadenas. Es mucho más cerquita. Ahora es un hotel porque la gente nada más llega a dormir ahí. Y los maestros, escúchenme por favor, son extraordinarios maestros de textil. Están consignados en los libros del arte, de los grandes maestros del arte popular mexicano. Y nadie los conoce. Estar en Villa García es primero el miedo, si voy o no voy por la inseguridad. Y si voy, ¿dónde están? Muchos de ellos ya se murieron. Pero hace 3 años, antes de la pandemia, camiones se iban a Teotitlán del Valle, Oaxaca, cargados de trabajos textiles que venden como propios. Si ustedes van a Teotitlán del Valle, Oaxaca, es un lugar turístico. ¿Por qué? Pues porque la gente de la comunidad lo pensó, porque hablaron con las autoridades y dijeron: sí, podemos sacar un programa, podemos sacar un proyecto. Ustedes van y encuentran para todos los niveles y para todos los bolsillos, desde la que vende gorditas, vende tamales, desde un café muy bien montado, un hostal económico, un buen hotel, y todo fluyó a través de los textiles que se producen en Teotitlán del Valle, Oaxaca, que tienen fama mundial. Y los nuestros de Villa García, bueno, pues es un lugar perdido. Yo vi información en la administración pasada y la Secretaría de Turismo, las autoridades de entonces hablaban de una ruta que iban a promover los hallazgos que habían encontrado en la ruta. ¡Qué bueno! Muy bien. Pero ¿y la textilería, que es de las más importantes de este país? O de Guadalupe, que está sometido al abandono, por ejemplo, con un cerro San Simón, que entiendo que ahí van a hacer un proyecto para la seguridad pública, cuando ese es un mirador natural para organizar actividades turísticas, para llevar artesanos allí. Necesitamos espacios. Llega el turismo aquí, ¿a dónde va? ¿En cuánto tiempo recorre nuestro centro histórico? ¿Cuánto tiempo pasan en los museos, por ejemplo? No vemos una política en donde se trabaje el destino y la vocación que tiene Zacatecas y que tienen sus municipios y que tienen también sus pueblos mágicos, con los cuales estoy en contra, porque las diferencias que nos distinguieron para ser nominados con ese título hoy han desaparecido.
Guadalupe. ¿Qué es lo mágico del municipio de Guadalupe? Recorrer el convento, entrar al Museo de Guadalupe y ¿qué más? Eso lo hacemos en 3 horas. ¿Qué más ofrece Guadalupe? ¿Qué se ha diseñado? Porque para el turismo cultural y para el arte popular, las invenciones culturales también son importantes, muy importantes, y no las hay. Y entonces, ¿hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que pensamiento crítico, más investigación, más acercamiento entre las distintas instituciones para saber hacia dónde vamos a caminar. Nunca como ahora, cultura, turismo y economía deben ir de la mano. Es un trípode inseparable. Las grandes economías de países eminentemente culturales como España y todos sus lugares lo han entendido perfectamente. ¿Qué era España después de la Guerra Civil Española? ¿Qué era? Destrucción, desánimo, decepción. ¿Y qué pasó? La gente se unió a las instituciones y hoy en día encontramos ejemplos verdaderamente extraordinarios. No solamente de la organización de la recuperación de las comunidades, de los museos que han abierto, de toda la infraestructura turística que han sido capaces de generar, sino de una economía realmente pujante, donde uno se queda verdaderamente sorprendido, muy sorprendido. Aquí, en nuestro país, en México, y yo pensaría que en Iberoamérica, realmente pareciera que gozamos con aplastar, con negar. Y eso no es posible, no puede ser de esa manera. En el caso de México hay una expresión que a mí me gusta mucho decir, y es que entre más conozcamos el patrimonio cultural de México, más mexicanos vamos a ser. Porque ¿qué marca nuestra mexicanidad? ¿Qué marca nuestra sacralidad? ¿Cómo la definen ustedes? ¿Cómo la entienden? Creo que viene de una abstracción muy imaginaria, pero ¿cómo la entienden? ¿Con qué relaciona lo mexicano? ¿Con qué relaciona lo sacralidad? ¿Cuál es su nivel de cultura? Y no estoy hablando de un stock, que es otra definición de la cultura. No, hablo de la cultura como un proceso de significados de todo aquello que me rodea. Y igual, ¿qué pienso yo del papel del arte popular en nuestro país? Un arte que sigue dañando, que sigue afectando las economías de muchos artesanos, porque todavía no sabemos cuántos artesanos tenemos en México. La última cifra la dijo Díaz Cosío, dijo como 12 millones en los años 80. Hoy sabemos que más de 40 millones de mexicanos practican o tienen prácticas de carácter indígena, y que allí también hay una presencia muy fuerte artesanal. Que las artesanías están presentes en nuestras casas, claro, están presentes en nuestras casas porque bien conocemos la historia de los gremios, cómo llegó la conquista española, bien sabemos que era selectiva y solamente los españoles estaban destinados a ser grandes maestros. Nuestros antiguos mexicanos tenían que mostrar que tenían verdadera maestría, que tenían verdadero oficio para poder trabajar en ello. Entonces nos quedamos con formatos que tienen que ver con lo cotidiano, que tienen que ver con lo ritual, que tienen que ver a veces con lo decorativo.
realidad que pienso que en estos momentos ya es humillante, que no puede ser, que tiene que haber más apertura, que si hacemos un recorrido tenemos que referenciar las manualidades de las artesanías, que los ayuntamientos tienen que tener mucha claridad en cuanto a lo que presentan en los portales, en las plazas, en los jardines, en las escuelas. Yo alguna vez en Zacatecas, bueno, el Señor me odia, él trabaja de vecinas, solo hace vecinas, se presenta como artesano, le han hecho muchas entrevistas, las he visto en los diarios, y yo pretendía que aprendiera el oficio de platero, porque él engarza alambre de plata, aunque engarce el alambre de plata no es artesano. Entonces le dije, ¿por qué? ¿Por qué no aprende el oficio? Vamos a trabajar en el centro platero. Me dijo, no, yo soy un artesano. Me odió hasta este momento, que lo veo y quisiera funcionarme. Entonces es una lucha porque realmente no hemos aprendido o no hemos trabajado suficientemente para poner cada cosa en su lugar. ¿Hacia dónde camina el arte popular mexicano? Fíjense que no quiero pensar de manera trágica. José Saramago en La Caverna, este escritor maravilloso, él habla de una extinción, de un acabose. Es la historia de unos ceramistas españoles. Dice que ya no hay futuro. Ciertamente la historia del arte popular en México, con la llegada del plástico, todo cambió. Las fibras vegetales también disminuyeron. Y entonces ya quedó allí en el olvido. Sin embargo, pienso yo que debemos tener siempre esperanza de que las cosas pueden cambiar. Hoy en día estamos tan vulnerables por la sociedad, por la situación social que estamos viviendo, ¿verdad? En donde vemos mucho desapego, mucha agresión, unos aquí, otros allá. Yo creo que debemos propiciar el diálogo, vincularnos con los demás, ser más tolerantes para comprender qué es lo que estamos viviendo y emprender una cruzada, escúchenme bien, emprender una cruzada cultural que invierte en calidad. Tenemos mucho que trabajar, pero cuando hablamos nada más de que asesinaron, secuestraron, mataron, cosas que por supuesto nos duelen mucho y que son inadmisibles. Nos duelen mucho, pero hay otras cosas también que son fundamentales y no debemos olvidar que somos herederos de una cultura ancestral, que tenemos a gente que trabaja maravillosamente, que sigue sufriendo discriminación, porque no es lo mismo artista popular que artista, cuando los videos para muchos especialistas ya no existen. El arte es arte nomás, no hay otra cosa, el arte es arte nomás. Claro, el arte popular no pasa por la academia, no sigue la historia del arte, no sigue una ruta, simplemente decimos que es un trabajo extraordinario, es maravilloso, es una abstracción, porque sabemos que el arte es una emoción, ¿verdad? Bueno, para mí es una emoción, es algo que me motiva, me emociona, ¿verdad? Y es extraordinario, es maravilloso y bueno, tiene una múltiple interpretación. Ya para concluir, planificar es una estrategia fundamental. Pensar qué vamos a hacer también es muy importante. El pensamiento reflexivo yo creo que forma parte de la conciencia humana y como humanos llegar el pensamiento reflexivo es un vínculo para acercarnos al arte, es un vínculo para acercarnos a entender las necesidades económicas, culturales, políticas, sociales, afectivas que necesita un país. Y nosotros necesitamos avanzar. Yo siento decir que hay un estancamiento en el campo del arte popular porque puede haber alguien más aquí mismo, ¿verdad? Como una entrevista que ustedes ya pueden tener que digan que no es verdad, que es una lindura que forma parte de la Secretaría Federal de Cultura, que no está nada bien, que sea un organismo público descentralizado. Y bueno, pues son puntos de vista, pero yo creo que los puntos de vista siempre se tienen que debatir porque ustedes saben que el conocimiento es lo único que nos importa.
Y entonces tenemos que debatir la reflexión, decir dónde estoy parado, dónde camino, del lugar de origen que hay en arte popular. Y ustedes se van a encontrar con que la autorización es enorme, porque a nivel del mundo hay una desacralización cultural, hay una desmitificación trágica. Digo que es trágica. Los niveles son trágicos porque tienen que ver también con cuestiones axiomáticas, tienen que ver con ética, tienen que ver con valores. Y a mí pareciera que estamos en la orfandad. Y lamento decir esto, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? No pensamos en esos principios. Todo es lo que, qué bonito puede ser, que sea fácil, que sea sencillo, si lo simulamos mucho mejor, que al cabo, pues, ¿quién se va a dar cuenta? La gente no sabe, la gente no se entera, los artesanos están por allá, que sigan allá en su mitote de no saber nada, de estar aislados, de no formar parte viva de este país, pero sí son parte viva de este país. Su servidora le tocó ver a gente en burro vendiendo canastas para los huevos en Jiménez del Terra. Digo, en un burro vendiendo cosas en 80 pesos. Ahorita aquí en Zacatecas ya las venden 250 o 300, ¿verdad? Y todavía nos atrevemos a decir, bueno, ¿y cuánto es lo más baratito? Eso es inaceptable también, les sugiero que no lo hagan. Si les gusta, cómprenlo sin debatir el costo que les está dando. Ahora, quiero hacer un comentario especial. Toda la cultura indígena en este país, todo lo que tiene que ver con el arte popular está sufriendo cambios verdaderamente dramáticos que no sé qué vamos a hacer. Si ustedes aquí en Zacatecas se acercan a un puesto, van a encontrar joyería que viene de China. Claro que se fabrica 1 millón por minuto, ¿verdad? Pero los indígenas que tenemos como, bueno, hace 2 años me dijeron que eran como 10 grupos indígenas diferentes, ya no solamente tenemos huicholes, que por cierto también aquí no se ha hecho nada, porque tenemos auxiles, tenemos rarámuris, mazahuas que están viviendo aquí en Zacatecas, otomíes que están viviendo aquí en Zacatecas, y no sabemos nada de ellos, ¿no? Desde la investigación que nos enseñaron, no sé si hay documentos, no sé si las instituciones han intervenido por ellos, pero yo pensaría que no. Ustedes se acercan a sus puestos y tienen sí, cosas realizadas por ellos, pero también tienen pulseritas, tienen llaveros, como dije en chino. 5 minutos, maestra Normita. ¿Qué sucede? 5 minutos. Es la falta de comprensión, la falta de entendimiento y la falta de comprensión. ¿Saben qué? Aún cuando odiemos a China por todo lo que llega, porque nos dicen, no, es que ya tienen el certificado de la Virgen de Guadalupe, ya tienen la denominación de marca ellos. Bueno, pues China tiene una identidad cultural insuperable, que merece el mayor respeto y una capacidad de economía, una capacidad de acción verdaderamente sorprendente. Y nosotros siempre esperamos a que alguien más lo haga, a que si lo hago quizás se enoja, quizás no le gusta, quizás no le agrada. Yo creo que es el momento en que tengamos aplomo, en que tengamos esa sensibilidad para ir adelante y podamos luchar por el arte popular en México, que perfectamente está ligado, por supuesto, al turismo cultural, está ligado a la economía. Debemos ser más exigentes, mucho más exigentes para salir adelante. Y no olviden, por favor, entre más conozcamos el patrimonio de nuestro país, seremos más mexicanos, tendremos mayores posibilidades y seremos más conscientes para tratar al otro, para convivir con el otro, para reunirnos con los demás. El arte popular mexicano es un valor inapreciable que no ha sido trabajado con el respeto, con el conocimiento, con la visión que debiera tener. Bueno, pues muy amables, gracias por su presencia. Solo quiero decirles a los jóvenes que están aquí presentes, bueno, y a las personas que amablemente se quedaron también, que haya mucha fortaleza para todo. Hoy más que nunca, y esto lo dijo Juan Villoro y me encantó, una vez lo vi aquí en Sierra Hermosa, Villa de Costa, que es un gran escritor, lo sabemos bien, pero además es un hombre con una gran sensibilidad. Vino con Juan Manuel de la Rosa, que también me invitó. Juan Manuel de la Rosa es uno de los grandes artistas de la plástica pues, mexicana, pero también un hacedor de papel y
Entonces su lugar de origen era Sierra Hermosa, no era hijo de los, no había sido hijo ni siquiera cercano de los hacendados, sino él era hijo de un trabajador, ¿verdad? Creo que del administrador de la hacienda, de un hombre que por su esfuerzo poco se cultivó, que viajó por el mundo, que se hizo amigo de presidentes de Colombia, de distintos países del mundo. Allí viajó a Villoro y en una conversación chiquita dijo, y creo que también está en internet, dice, México hoy en día necesita a mexicanos excepcionales. Y yo creo que todos podemos ser mexicanos excepcionales. Podemos ser. Entonces, bueno, mucha fortaleza para todos. Mucha fortaleza porque tenemos nuestras raíces, nuestras costumbres, lo que somos, y eso ya también es otro valor que podemos agregar a nuestra vida. Porque en este mundo se trata siempre de luchar, ¿no? Entonces, muy amables, mucho ánimo y mucha fortaleza, y perdonen que me extiendo más. Muchas gracias.